Buenos días, presidente. ¿Por qué no convoca elecciones? Bueno, tenemos un programa de gobierno que estamos desarrollando desde el minuto uno de la moción de censura. Quisimos primero garantizar la estabilidad económica, social y política, y eso es lo que está haciendo el gobierno. Por tanto, si tenemos una ambición, es la de agotar la legislatura y la de presentar los presupuestos, como le dije, en este mes de enero. ¿Y por qué dijo durante la moción de censura que convocaría elecciones cuanto antes? Bueno, lo que dije fue que, por supuesto, estaba abierto a hablar con distintas fuerzas parlamentarias para ver cuándo podíamos convocar esas elecciones, pero, lógicamente, esas fuerzas parlamentarias votaron en contra de esa moción de censura. Otras fuerzas parlamentarias, con las cuales ahora mismo tenemos una mayoría en el Congreso de los Diputados que nos permite sacar adelante muchas de estas leyes, lo que quieren es precisamente la estabilidad y agotar la legislatura. Dijo también hace poco menos de un año que si Rajoy, entonces presidente del Gobierno, no tenía mayoría para sacar adelante los presupuestos, tendría que convocar elecciones. El planteamiento del Gobierno de España es presentar los presupuestos, y los vamos a presentar el próximo Consejo de Ministros el día 11 de enero. El próximo viernes presentaremos unos presupuestos para que España avance, continúe avanzando en política social, continúe avanzando en crecimiento económico, continúe avanzando en la creación de empleo y en la dignidad laboral. Por tanto, van a ser unos presupuestos los que presentemos el próximo viernes en el Consejo de Ministros, el día 11, unos presupuestos cargados de sentido común y cargados también de valores sociales que hacen falta en nuestro país. En ese calendario de los presupuestos, la negociación con los posibles aliados o posibles votos, ¿la han hecho ya, la van a hacer después o prevé de aquí al viernes? La vamos a hacer con todas las fuerzas parlamentarias. No solamente vamos a mirar a las fuerzas, en este caso independentistas, sino que también aquellas fuerzas parlamentarias que están pidiendo no depender solamente de las fuerzas parlamentarias independentistas para poder sacar a los presupuestos. Les vamos a tender la mano. Vamos a tender la mano también a Ciudadanos y vamos a tender la mano también al Partido Popular. Creo que es importante el que estos buenos datos que hay de crecimiento económico, estos buenos datos que hay también de creación de empleo, se consoliden en el año 2019. El año 2019 puede ser el primer año después de esta década perdida, digamos, de crisis económica, donde el paro se reduzca por debajo de los 3 millones de personas, tengamos más de 19 millones de afiliados en la Seguridad Social, y, por tanto, creo que se tiene que crear empleo, creo que se tiene que seguir creciendo económicamente, y creemos también que se tienen que dignificar tanto las condiciones laborales como salariales. Y, sobre todo y fundamentalmente, lo que tenemos que hacer es cohesionar desde el punto de vista social y territorial a nuestro país. ¿Ha garantizado ya a los varones socialistas que no va a haber superdomingo de mayo, superdomingo electoral? El planteamiento del Gobierno siempre ha sido el mismo: es agotar la legislatura, llegar hasta el año 2020 y sobre todo, modernizar nuestra economía, fortalecer la cohesión social y territorial de nuestro país y apuntalar la regeneración democrática de nuestro país. ¿Usted mantiene contactos con esos partidos, con el Partido Popular o con Ciudadanos, como para obtener esa lealtad? Vamos a ver, yo creo que la derecha española durante el año pasado hubo dos hitos que marcaron todo lo que está ocurriendo. El primero es la sentencia de la Gürtel y, en consecuencia, la moción de censura, la no asunción de la responsabilidad política entonces por el Partido Popular. Y, en segundo lugar, es la renovación del liderazgo de Mariano Rajoy en la figura de Pablo Casado. Yo creo que tanto la corrupción como la crispación y la instalación en el discurso del odio que está el Partido Popular, lo que demuestra es que hay una bancarrota, tanto desde el punto de vista político como moral, del Partido Popular y de la derecha. Fíjese, cuando el señor Casado habla de que la única forma de gobernar va a ser el entendimiento entre el Partido Popular, Ciudadanos y Vox para poder descabalgar al Partido Socialista, está diciendo dos cosas. La primera, está renunciando a ganar las elecciones y, por tanto, está renunciando a representar a un amplio espectro del electorado español, y, en segundo lugar, está ligando su futuro político al futuro político de Vox, a la ultraderecha. Y creo que eso es una mala noticia para no solamente la derecha española, sino también para el conjunto del sistema político español. Antes de empezar a hablar de los otros partidos, volviendo a Cataluña, se plantea, en aras de intentar normalizar la situación lo mejor posible, indultar en caso de que haya condenas. Lo he dicho muchas veces, no voy a politizar la justicia ni judicializar la política. Creo que esto es una base a partir de la cual sí que empezaremos a acertar en lo que pueda ser la solución a la crisis política, y subrayo política, en Cataluña. Por tanto, no se puede indultar a quien no está condenado. ¿La posición del abogado del Estado en el juicio por el procés es la del Gobierno?
es la de la abogacía del Estado y es la del Estado. Respecto a una polémica de estos días, un tuit del Partido Popular con un vídeo que hablaba en concreto de ustedes van a instar al fiscal general. Quería que me explicara a la fiscal general qué es lo que van a hacer y qué diferencia hay con otros casos en los que ustedes han defendido la libertad de expresión y han dicho que no hay que llevar a juzgados cosas que pueden ser de mal gusto. O sí. Hay dos cosas. La primera, mire, la libertad de expresión ampara al humorista, sin duda alguna, y yo lo respeto. Pero la responsabilidad de un partido político es distinta. El partido político que ahora mismo planteó un vídeo que, en fin, ya cada cual puede extraer sus conclusiones respecto al acierto, ¿no? Es el mismo partido político que me ha calificado de golpista, que me ha calificado de ser un presidente ilegítimo. Son los mismos que hablan de que soy un presidente ocupa. Son los mismos que plantean que, como presidente del gobierno, no puedo utilizar un avión oficial que, por cierto, ha sido utilizado por todos los presidentes del gobierno atendiendo a criterios estrictamente de seguridad. Es decir, en 140 caracteres, el Partido Popular resumió cómo entiende su forma de hacer oposición. Entonces, su petición a la Fiscalía va a ser que actúe penalmente contra el Partido Popular. No, nosotros lo que vamos a hacer es, la ministra de Justicia, poner en manos de la Fiscalía este hecho, este tuit, para que vea exactamente si es o no constitutivo de delito. Pero tendrá que decidirlo la Fiscalía, que es independiente. Yo lo que digo es que la libertad de expresión está amparada, y yo la respeto, al humorista, pero no estamos hablando del humorista, estamos hablando del principal partido de la oposición. El mismo partido político que a través de un vídeo me desea la muerte es el mismo partido político que me está calificando como golpista o como ser un presidente legítimo. Y yo creo que es muy importante ser consciente del deterioro de la calidad democrática y de los ataques que se están produciendo a la presidencia del gobierno por parte de un partido político, en este caso del Partido Popular, que considera que gobernar es una suerte de derecho natural y un patrimonio solamente del Partido Popular. Y creo que eso es algo que tenemos no solamente todos los progresistas, sino los demócratas, que ser conscientes del cuestionamiento que se está poniendo encima de la mesa por parte del Partido Popular. Insisto, creo que el Partido Popular está ocupando con crispación y llenando de crispación la vida política ante la falta absoluta y la carencia absoluta de proyecto político por parte de la actual dirección. Ya ha sacado el tema. ¿Se arrepiente del uso del avión oficial en algún caso concreto, como el concierto aquel de Alicante? Y si es así, como usted dice, que todos los presidentes lo han utilizado igual, ¿por qué no facilitan los datos? Este gobierno es un gobierno que no solamente ha aplicado la transparencia a su gobierno, sino que ha cumplido con una ley de transparencia aprobada por la anterior administración. Se sabe cuál es el patrimonio, los bienes, el registro de bienes de todos y cada uno de los altos cargos de esta administración y de la anterior, en consecuencia y en virtud de una ley aprobada por el anterior gobierno. Lo que ocurre en el fondo, lo que subyace en el fondo, como en otras muchas cosas, es el planteamiento de no reconocer la legitimidad del actual gobierno. El planteamiento patrimonialista que tiene la derecha y el conservadurismo en este país, de que solamente puede gobernar el Partido Popular y todo lo demás que gobierne no es legítimo. Y yo, pues lógicamente, cuestiono ese planteamiento que hace la derecha. ¿Y no se arrepiente de ese uso concreto? Insisto, lo que hemos hecho siempre ha sido cumplir con las estrictas normas de seguridad que nos ha planteado la dirección de seguridad de la Moncloa, pero no solamente por mi parte, sino por parte del conjunto de presidentes que me han precedido. Y esto va a seguir siendo así antes, en el presente y en el futuro. Volviendo al PP y Vox, otra de las acusaciones que se le hace, ¿qué diferencia hay entre tener votos en una investidura de Vox y de Bildu? Vamos a ver, yo creo que es bien sencillo, lo he dicho en muchas ocasiones, no es lo mismo una moción de censura que una sesión de investidura, y lo estamos viendo ahora. La moción de censura tuvo solamente un mandato, la regeneración democrática.
Esa regeneración democrática habrá que preguntarle a partidos políticos, al Partido Popular, de por qué no asumió en primera persona la dimisión del entonces presidente del Gobierno, el señor Rajoy, que yo le pedí, le insté a que dimitiera para frenar la moción de censura, y en segundo lugar al Partido de Ciudadanos, a un partido que nació supuestamente para la regeneración democrática, pero que no solamente a nivel de España, sino también en Madrid o en Murcia, cuando se han producido casos de corrupción y se han planteado mociones de censura, siempre han optado por seguir apuntalando al Partido Popular. En segundo lugar, todos los acuerdos que se están llegando en el Congreso de los Diputados, la convalidación de reales decretos leyes o también la puesta en marcha de proyectos legislativos por parte del Gobierno, ahí se sabe cuáles son las votaciones, ahí se sabe cuál es, con luz y taquígrafos, las negociaciones que se hacen entre los grupos parlamentarios. Es más, también tengo que decirle, no solamente nos están apoyando las fuerzas parlamentarias independentistas, sino también el Partido Popular y Ciudadanos en muchas de esas leyes o reales decretos ley. En la sesión de investidura y en el programa de gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos, más Vox, no se sabe exactamente qué es lo que están gestionando, o mejor dicho, negociando entre esas tres fuerzas parlamentarias. Y a mí me gustaría saberlo, como también al conjunto de españoles y en particular andaluces. Dice usted que no es lo mismo una moción de censura que una sesión de investidura, pero eventualmente, después de unas elecciones generales, usted tendrá que buscar los votos en otras formaciones. Aquí ya está claro que no va a haber mayorías suficientes por ningún lado. ¿Volvería a pedirle el voto a los independentistas en ese caso? Vamos a ver, yo creo que ahora mismo el único partido, y eso lo dicen todos los estudios demoscópicos, que es primera fuerza política y que aspira a representar a una mayoría de españoles, es el Partido Socialista Obrero Español y este gobierno. Este gobierno representa como ningún otro lo que define a la sociedad española, a una sociedad tolerante, a una sociedad que apela al respeto, a la convivencia, a la igualdad, a los derechos y a las libertades. Fíjese, en la cuestión sobre el cuestionamiento de la ley de violencia de género por parte del Partido Popular, de Ciudadanos y de Vox, hay muchas cosas que subyacen en ese debate. Subyace también el debate de lo que somos y lo que fuimos. Somos una sociedad de derechos, de libertades y aspiramos a seguir siéndolo. ¿O somos una sociedad que queremos volver a la España en blanco y negro que plantean algunas formaciones políticas? El debate sobre la violencia de género también deja encima de la mesa algo muy importante, y es la fragilidad de las conquistas sociales. Las conquistas sociales exigen una actitud de permanente vigilancia, y eso es lo que va a hacer el Gobierno de España. El Gobierno de España, desde luego, va a ser respetuoso con la formación del nuevo Gobierno en Andalucía, no va a cuestionar su legitimidad, como sí están cuestionando esas mismas fuerzas parlamentarias a nivel de España, pero también digo una cosa: vamos a garantizar la igualdad en todos los territorios de nuestro país. Y eso también significa garantizar la igualdad en la protección y la seguridad de las mujeres en Andalucía, si se cuestiona una ley tan importante como es la Ley de Lucha contra la Violencia de Género. Bueno, hay muchísimas formas de poder hacerlo. De nuevo, el Partido Popular, cuando se les dice esto, pues plantean la crispación y de nuevo la gesticulación. Hay muchas formas en las cuales el Estado social y democrático de derecho puede garantizar la igualdad, en este caso, en la protección y la seguridad de las mujeres, en todos los territorios de España. Y eso, las mujeres andaluzas, en caso de que al final se cuestione esa ley, pueden garantizar o pueden verse garantizadas de que el Gobierno lo va a hacer. ¿Cree que el diálogo con el independentismo ha perjudicado al Partido Socialista, perjudica fuera de Cataluña, y en particular ha perjudicado en las elecciones andaluzas y ha provocado el ascenso de Vox? Mire, yo creo que Cataluña condiciona la política española desde hace 30 años. Yo recuerdo cuando era un chaval y ya entonces se criticaba la cesión del 15% del IRPF por parte del gobierno de Felipe González a la Generalitat de Cataluña. Luego llegó Aznar y lo subió al 30%. Lo que ha ocurrido siempre con Cataluña y también con el País Vasco ha sido una suerte de utilización por parte siempre de la derecha en nuestro país, cuando está en la oposición, del agravio territorial, para intentar arañar una serie de votos en otras partes de España. Yo le diré una cosa: creo que hay análisis que se equivocan. Creo que en Andalucía se estaba cerrando un ciclo político.
Y en España se está abriendo un ciclo político. Y ese ciclo político quien lo está abriendo es el Partido Socialista a nivel estatal. ¿Es posible algún acuerdo en alguna comunidad, ayuntamiento o en el Estado del Partido Socialista con Ciudadanos? Bueno, esa pregunta habría que hacerla al revés. Es más, si uno se atiende a los hechos, lo que ha ocurrido siempre ha sido justo lo contrario. Antes ponía el ejemplo de Madrid con la moción de censura, o de Murcia con la moción de censura, o de la moción de censura de Mariano Rajoy. Ciudadanos, siempre que ha tenido que elegir, siempre ha mirado a la derecha. Siempre. Siempre ha mirado al Partido Popular. En 2015 no. Pactó con usted. Claro, pero es que ese Ciudadanos nada tiene que ver con este Ciudadanos. Este Ciudadanos pacta con Vox. ¿Y no ve a Ciudadanos capaz de volver a cambiar o intentar pactar con el Partido Socialista en algunos territorios? Yo lo que veo es que el partido de Rivera ha tomado una decisión equivocada y ha sido la de no seguir la estela del liberalismo en otras partes de Europa. Yo he hablado con líderes de los partidos liberales en Europa que no entienden la actitud de Rivera de pactar con la ultraderecha en España. Fíjese, yo creo que el haberse echado en brazos de Vox por parte del señor Rivera y de Ciudadanos deja huérfano al liberalismo en España, y lo que quiero decirles es que yo también aspiro a representar no solamente a la parte socialdemócrata de nuestro país, sino también a esa corriente liberal que representa tolerancia, que representa también el respeto a las minorías, los derechos, las libertades, y que están poniendo en cuestión determinadas formaciones con las que está pactando Ciudadanos. Volviendo a... Reconoce usted que el debate catalán tiene que ver en todos los territorios al final, ¿no? O sea, la política en Cataluña. Entonces, ¿qué parte de responsabilidad tiene usted en los resultados que ha habido en Andalucía? Yo lo plantearía de la siguiente manera. Cataluña siempre ha influido en la política española. Y aquí hay dos formas de abordar esa crisis. Hay partidos políticos que lo que aspiran es a perpetuar la crisis en Cataluña, y ahí evidentemente está el Partido Popular y Ciudadanos. Y hay otros partidos políticos que aspiramos a resolver la crisis en Cataluña. Y es donde está el Partido Socialista. Por eso insisto, el Partido Socialista es el único partido ahora mismo en el sistema político leal con la Constitución. Lo hemos sido en la oposición y lo somos desde el Gobierno. En cuanto al futuro de Susana Díaz, usted ha dicho que si ella intenta ser investida presidenta va a apoyar, pero no parece que vaya a ocurrir eso. ¿La apoyará para que siga siendo la líder de los socialistas andaluces o cree que tiene que haber en esa región una renovación interna? El futuro del Partido Socialista en Andalucía lo elegirán y lo decidirán los militantes. Y hablando de decidir en el futuro y del Partido Socialista, quedan menos de 5 meses para las elecciones municipales, autonómicas y europeas. No hay candidatos del PSOE en sitios claves como Madrid o en las propias europeas. ¿Tiene decidido ya quiénes van a ser esos candidatos? ¿Entrarán independientes? ¿Puede ser Josep Borrell candidato a las europeas? Habrá independientes, como los ha habido en el Gobierno de España, y, por supuesto, en el mes de febrero será cuando decidamos las candidaturas. Cuando dice que habrá independientes, ¿será, por ejemplo, en Madrid? Habrá independientes en las listas. Yo creo que el Partido Socialista es el único partido ahora mismo en el sistema político que está integrando a independientes. Cuando formé el Gobierno de España después de la moción de censura lo dije claramente. Queríamos un gobierno también abierto. Tenemos, no recuerdo ahora mismo el porcentaje, pero al menos más de un 30% de los integrantes del Consejo de Ministros son independientes, personas que entran por su valía, por su compromiso lógicamente político, pero sobre todo por su alta cualificación técnica. Y creo que eso es una de las principales aportaciones que hace también el Partido Socialista a nuestro sistema político. No me ha contestado lo de Borrell. Yo creo que es un extraordinario ministro de Asuntos Exteriores y podría ser también, lógicamente, un extraordinario candidato a las elecciones europeas. Pero insisto, hay muchas más personas. Franco, ¿cómo prevé gestionar la exhumación del dictador? ¿Está siendo más largo de lo que usted pensaba el proceso? Bueno, el Gobierno de España siempre ha planteado lo siguiente. Primero, nosotros lo que estamos haciendo es cumplir con una ley. Esto es muy importante subrayarlo y recordarlo siempre. Estamos cumpliendo con una ley que es la Ley de Memoria Histórica. En segundo lugar, lo que estamos haciendo es cumplir también con una resolución que contó con un amplio consenso en el Congreso de los Diputados para la exhumación del dictador del Valle de los Caídos. Y en tercer lugar, lo que queremos es, en un Estado social y democrático de derecho, que el procedimiento administrativo cuente con las máximas garantías para las personas afectadas. Y en ese sentido, efectivamente, está siendo más largo de lo que inicialmente previmos al principio,
Pero creo que eso es bueno, porque estamos garantizando el derecho, en este caso de las personas aludidas, a poder alegar, a poder plantear sus diferentes visiones y sus discrepancias, y cuando llegue el momento y se finalice el procedimiento administrativo, el Consejo de Ministros resolverá. Y garantiza que no va a ir a la Almudena. Bueno, ha habido un informe, en este caso de la Delegación de Gobierno, yo creo que muy contundente respecto a los problemas de seguridad que pudiera plantear su reinhumación en la Almudena. El caso de Franco ha cambiado usted varias veces de fecha. O sea, se habló al principio de que esto iba a ser muy inmediato, luego el otro día decía usted que no importa esperar un poco más. ¿No le da miedo que acabe siendo una promesa incumplida porque no le dé tiempo a acabar toda esta tramitación? Bueno, el procedimiento administrativo es el que es. Y creo que lo más importante para un hecho tan trascendental en nuestra historia como es el que estamos hablando, que las cosas se hagan bien. Presupuestos, detalles de presupuestos, por ejemplo. ¿Va a haber cambios en impuestos? Bueno, primero, el Gobierno de España el próximo 11 de enero va a aprobar sus presupuestos en el Consejo de Ministros. ¿El objetivo cuál es? El objetivo es avanzar, que España continúe avanzando. Que continúe avanzando en la consolidación fiscal, que consolide avanzando en la cohesión social, que continúe avanzando en la dignidad laboral y en la creación de empleo y en la modernización de nuestra economía. En todo esto es evidente que nosotros tenemos como objetivo fundamental la cohesión social y la cohesión territorial. Nosotros no queremos que la clase media trabajadora pague más impuestos, pero sí creemos que es importante en nuestro país abrir un debate que trasciende nuestras fronteras, que entra de lleno también en la Unión Europea, y es el de la fiscalidad progresiva. Es progresivo, es justo desde el punto de vista fiscal que haya grandes corporaciones en nuestro país que paguen menos impuestos que las pequeñas o medianas empresas. A juicio del Gobierno, no. ¿Eso va a ir ahora en presupuestos? Son reales decretos leyes que se van a, lógicamente, aprobar o a convalidar, mejor dicho, y a tramitar en el Congreso de los Diputados en paralelo a los presupuestos generales del Estado. Ayer dijo Oriol Junqueras que espera que le haga usted alguna propuesta para apoyar los presupuestos. ¿Tiene intención de hacerle alguna? Bueno, es lo que he dicho al principio de la entrevista. Vamos a ver, una cosa es la negociación de los presupuestos y otra cosa es la resolución de la crisis política en Cataluña. En la negociación de los presupuestos nosotros vamos a hacer una propuesta para el conjunto del país. Nuestra aspiración es unir a los españoles, no enfrentarlos. Y eso significa reforzar la cohesión social y territorial. También va a haber, lógicamente, para comunidades autónomas como es Cataluña, una importante inversión territorial que va a estar planteada en ese proyecto de presupuestos. Pero, insisto, creo que después de 10 años de crisis política en Cataluña, tanto el independentismo como el constitucionalismo tenemos que tener claras varias cosas. El independentismo tiene que tener claro que no cuenta con una mayoría social, que ha votado, por cierto, más de 5 veces o en 5 ocasiones desde el año 2014 y que nunca ha habido una mayoría social a favor de la independencia en Cataluña. Y, en segundo lugar, que quebrar la Constitución es salirse no solamente de España desde el punto de vista jurídico, sino también de Europa. Y por la parte del constitucionalismo tenemos que ser muy conscientes de que Cataluña cuenta con un estatuto que ellos no votaron. Y este problema de legitimidad tenemos que resolverlo. Y se tiene que resolver también en el Congreso de los Diputados. Por tanto, creo que con diálogo, con respeto a la Constitución, podemos explorar una solución política que, insisto, va a necesitar sosiego, calma y luces largas. Por eso, fíjese, yo separaría la negociación de los presupuestos de lo que pueda ser la solución a la crisis política en Cataluña, porque la cadencia temporal es completamente distinta. Pero hay una cosa que sí garantizaría la aprobación de los presupuestos, y es la estabilidad que necesita Cataluña y que necesita España para resolver muchos de los problemas que durante estos últimos 7 años de administración conservadora no se han resuelto, y que tienen que ver con la desigualdad, que tienen que ver con la precariedad laboral y que tienen que ver con la reconstrucción y recuperación de derechos y libertades. 2 propuestas concretas de economía de Podemos. 1, el impuesto de transacciones económicas, ¿vale? Y 2, fijar el precio máximo de los alquileres. ¿Asumirá alguna de las dos?
Bueno, el impuesto de transacciones está en la propuesta que hemos acordado con Unidos Podemos, a los cuales agradezco y mucho también el apoyo que han hecho a esta propuesta presupuestaria. Y en relación con la segunda, que es la cuestión del control de los precios de alquileres, nosotros estamos abiertos a poder hacerlo en lo que es la tramitación del proyecto de ley, ¿no? Pero también le recuerdo una cosa simplemente a Unidos Podemos. Y es que la izquierda no es mayoritaria en el Congreso de los Diputados y que tenemos que hablar con otras fuerzas parlamentarias conservadoras para poder convalidar el Real Decreto Ley y luego poder llegar a buen puerto como proyecto de ley. Al Brexit. Bueno, estamos a pocos días de que se sepa si el Brexit va a ser una salida acordada o no. Habló usted el otro día de planes de contingencia. ¿Qué planes son esos? O sea, ¿cómo se prepara España para un Brexit sin acuerdo? Bueno, ya llevamos preparando desde el minuto 1, desde la moción de censura, esos planes de contingencia en cooperación con la Comisión Europea y también en coordinación con todos los ministerios. La presentaremos, los planes de contingencia, a la opinión pública antes del 14 de enero, que es la fecha prevista inicialmente por el Parlamento británico para refrendar el acuerdo de retirada. Por tanto, se darán a conocer esos planes de contingencia. Y, en segundo lugar, a principios de enero, el Gobierno de España, en función de cuál sea la derivada que tome el Brexit, aprobará en el Consejo de Ministros y llevará al Congreso de los Diputados un Real Decreto Ley, digamos, para pertrecharnos de los instrumentos necesarios para responder a un Brexit duro o a un Brexit no acordado. Por ejemplo, en el caso de las compañías aéreas, ¿está previsto eso? En todos los aspectos. Para nosotros lo más importante, fíjese, desde luego son todos los intereses económicos que tenemos, porque el Reino Unido para España es un socio y un aliado comercial y económico muy importante. No hay que olvidar que la mayor parte de los turistas que vienen a nuestro país son británicos. Por tanto, somos una economía y un país claramente interesado en que el Brexit salga bien, en el sentido de que haya un acuerdo. Pero hay una cosa que sí me gustaría trasladar tanto a los británicos que viven en España como a los españoles que viven en el Reino Unido. Yo durante estas vacaciones de Navidad tuve la ocasión de poder hablar con distintos líderes europeos y entre ellos con la primera ministra británica, con Theresa May, a la cual trasladé la garantía del Gobierno de España de que los derechos y las libertades que tienen los ciudadanos británicos residentes en nuestro país se van a garantizar. Y ella también me trasladó el compromiso que tiene de que los españoles que residen en el Reino Unido tengan también garantizados sus derechos y sus libertades. Para acabar, le voy a plantear varios temas de actualidad para que me dé su opinión. Uno, el triunfo y la asunción de la presidencia de Brasil por Bolsonaro. ¿Qué le parece? Desde el punto de vista de un presidente del Gobierno, lo que queremos es tener las mejores relaciones con un socio comercial y económico como es Brasil, tan importante para nosotros. Desde el punto de vista político e ideológico, a mí me gustaría que Brasil no diera pasos para atrás. Creo que el futuro nunca se ha conquistado dando pasos para atrás. Dentro de toda la gira latinoamericana que ha hecho y le quedan algunos países más, ¿tiene intención de viajar a Brasil? ¿Tiene intención...? Bueno, lo que haré en breve, en el mes de enero, es visitar al presidente López Obrador. Dos, ¿qué le dice a los ciudadanos de Extremadura después de lo que han vivido y viven desde hace muchos años, diría que siglos, sobre el desastre de sus infraestructuras, especialmente las del tren? Que el Gobierno lleva 7 meses y que el Gobierno en estos 7 meses ha tratado de revertir una situación difícil, que nosotros lógicamente empatizamos con ellos y que vamos a darle la respuesta debida que necesitan los ciudadanos extremeños. ¿Y qué les dice al hijo de Fernando Mújica y a los socialistas que se han sentido molestos con la foto de Idoia Mendia con Otegi? Que es injusto, que respetamos, por supuesto, y yo respeto la decisión que pueda tomar de Mújica, pero creo que si ha habido una persona que a lo largo de estos últimos años ha defendido desde luego la memoria de las víctimas y la convivencia en el País Vasco, es una persona como la secretaria general del Partido Socialista de Euskadi, como Idoia Mendia. ¿Es posible la renovación del Consejo General del Poder Judicial? Bueno, yo creo que esto es un poco lo que hablamos anteriormente, es decir, creo que el Partido Popular es una organización ahora mismo nada confiable.
no solamente está obstruyendo desde el punto de vista parlamentario importantes leyes en el Congreso de los Diputados, no solamente está poniendo de nuevo encima de la mesa el agravio territorial, utilizando a ETA, utilizando la cuestión catalana para intentar erosionar al Gobierno de España. Yo siempre he dicho que, desgraciadamente, ahora mismo sufrimos una oposición sin ningún sentido de Estado. Y eso también lo estamos viendo en la renovación de instituciones tan importantes como el Consejo General del Poder Judicial. Fíjese, fue un acuerdo al que llegó el Grupo Parlamentario Socialista con el Grupo Parlamentario Popular, y yo me enteré por un tuit del Partido Popular de que rompían unilateralmente ese acuerdo. A mí me gustaría que el sentido común fuera recuperada en este caso por el Partido Popular y por su dirección. Creo que es importante renovar el órgano de gobierno de los jueces, y el Gobierno de España tiende la mano al Partido Popular y al resto de fuerzas parlamentarias para renovar una institución tan importante para nuestro sistema democrático como es. Y la última, ¿renuncia a cumplir la promesa de derogar la prisión permanente revisable? Lo que he dicho es que vamos a esperar a ver cuál es la resolución que hace el Tribunal Constitucional, y en función de eso, pues lógicamente el Gobierno actuará. Pero hasta entonces el Gobierno de España no va a plantear ninguna modificación de esta ley. Pero antes no estaba condicionada la derogación, cuando firmaron aquel acuerdo antiterrorista. Antes, bueno, incluso es que ha habido distintos momentos. Creo que el momento al que usted se refiere fue cuando había una votación en el Congreso de los Diputados planteado, en este caso por el Grupo Parlamentario Popular, ¿no? El planteamiento del Gobierno es el que le estoy diciendo. Nosotros vamos a esperar a ver cuál es la resolución y la sentencia del Tribunal Constitucional, y hasta entonces esa ley no se va a tocar. Y hablando de derogación, ¿tiene lista la de la reforma laboral? Bueno, esto es un poco lo que he comentado antes cuando hablábamos sobre determinadas leyes que necesitan no solamente del acuerdo de Unidos Podemos, sino también de otras formaciones políticas, en este caso conservadoras, al menos desde el punto de vista de lo que representa la legislación sociolaboral o socioeconómica. Pero creo que en el Congreso de los Diputados se pueden articular mayorías para modificar determinadas cuestiones de la reforma laboral, al menos los aspectos más lesivos. Ahí está el tema de la subcontratación en el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, también el registro de horarios, y en ese sentido creo que podemos ahormar una mayoría parlamentaria que dé trámite y materialice algo importante para los sindicatos y que yo comparto con ellos, ¿no? Y también doy bastantes esperanzas al diálogo abierto entre los agentes sociales, los sindicatos y los empresarios para llegar a un acuerdo en relación con la sostenibilidad de nuestro sistema público de pensiones en este primer semestre del año.